Ser podcast. Patri Muñoz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿has visto qué máquina del tiempo que nos han dejado aquí en los estudios de la SER? Sí, muy guay, muy guay. Esto, el DeLorean no tiene nada que hacer. Esta es modernísima, ¿no? Como aquella. Esto es la leche. Pues ya que está aquí, si te parecen, nos vamos a hacer un viaje al futuro. En Hora 25, La máquina del tiempo, con Pablo Tallón. Que puestos ya a viajar hacia el futuro, claro, ya pensaba, a ver, fíjate la de avances que tenemos ya hoy, 2026, en nuestros días. En décadas debe ser una barbaridad. ¿Tú crees que con estos avances algún día vamos a volver a ver a dinosaurios paseando por la Gran Vía, por ejemplo? A ver, suena guay, pero yo creo que sería una mala idea. ¿En serio? Sí. Yo he visto mucho Jurassic Park. ¿Eres de Jurassic? Hombre, me las he visto. Y sé que empiezan muy guays, muy bonitas, que... Bueno, lo sabes, ¿no? Que, ¡ay, qué guay! Sí. Estoy acariciando el lomo de un triceratops y dices tú, ¡qué Adorable. bonito! ¡Qué bonito! Pero ¿cómo acaban todas? ¿Cómo? En carnicería. ¿En serio? Sí, entonces yo creo que es una mala idea. Bueno, os voy a hacer una sinopsis de las pelis, ¿vale? Venga, sinopsis. ¡Qué épica! Me encanta, Claro. me encanta. Vale, primera peli, ¿vale? Sí. Han creado un parque con dinosaurios. Los dinosaurios escapan y la lían, Es verdad. ¿vale? Sacan Sí. una segunda peli. La segunda peli se van a una isla a ver a los Sí. dinosaurios. Se despistan un poquillo y ¿qué pasa? Los dinosaurios la lían. Ay, sí, claro. Sacan otra tercera peli Ujú. y dicen, vamos a volver a ir a la isla. Que dices tú, no habéis aprendido nada, Claro. ¿no? ¿Sabes qué pasa? No. Sorpresa, ¿eh? No te lo vas a creer. A ver. Los dinosaurios la lían. Es verdad. Entonces, sacan una cuarta peli y dicen, no, es que ahora hemos creado otro parque ¿Otro? de dinosaurios. Y dices tú, pero vamos a ver, criatura del señor. ¿Me lo estás diciendo en serio? No, pero es que esto es alta tecnología, ya verás, esto mola un montón. ¿Qué pasa? Los dinosaurios se vuelven a escapar y la lían. Madre mía, claro. ¿Y qué pasa? Sacan una quinta peli. Hay quinta, ¿eh? Cuando sacan la quinta yo digo, mira, se Pero acabó, Steven, se acabó. aprende algo. Exacto, o sea, no, ¿qué quieres que pase? Steven, ¿no? Se hacen todos amigos. Se enamoran. Efectivamente, bueno, pues en la quinta peli, o sea, yo ya dije, mira, lo siento, pero alguien te lo tiene que decir, no me parece una buena idea. No me No, parece una buena en serio. creo que ya se está viendo que no es buena idea pastorear a velociraptors. No. Que a lo mejor tampoco a ellos les apetece, también te digo. Claro. Compartir espacio con nosotros, que eso puede pasar. Bueno, claro, es que yo creo, es que fíjate tú imagínate que vienen los dinosaurios ahora y, claro, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, 66 millones de años. Aquí está Bueno, Ignacio Crespo, luego claro. lo saludamos, pero dice que sí, corrobora. Dice, corrobora con la cabeza. Tú imagínate cómo estaba el planeta cuando estaban los dinosaurios, ¿vale? Sí, Para entrar a vivir. claro, Estaría todo verde, unos ecosistemas increíbles, ¿no? Todo- precioso. Claro, todo vegetación, todo hierba, ¿no? Como un concierto de Melendi, Sí. probablemente. Eso también es viejuno, Bueno, sí. porque ahora el pero- Melendi es un señor formal. Claro, es que no sé, entonces no sé quién era, porque te podría decir Bob Marley, pero Claro, es que aún es más viejuno, aún es más claro. viejuno. Tú imagínate ese planeta, todo los animales, las especies en libertad. We are the world. Este sería el paraíso, ¿no? A lo mejor todas yo qué sé, sin contaminación industrial, sin influencers opinando de todo. Tú imagínate, sin casas de apuestas, sin pisos turísticos, Pablo. Es que eso El era... mundo era eso. que la Tierra era eso, ¿no? Entonces, tú imagínate que ahora vienen los dinosaurios y ven cómo les hemos dejado el planeta. No, ¿Le damos un disgusto? Le damos un disgusto. Digo, eso es como cuando tú eras adolescente y te dejaban tus padres solo en casa. Y luego volvían y descubrían que habías hecho fiesta. Pues eso le pasaría a los dinosaurios. Los padres son esos dinosaurios. Exacto. Yo creo que vendrían a la Tierra y dirían, ¿pero qué habéis hecho aquí? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué me habéis hecho con el Amazonas? Horrible, ¿Y horrible. en la capa de ozono qué ha pasado? ¿La vas a pagar tú ahora? Ay, Juan, ¿cómo nos han dejado el Cretácico? O sea, os dejo un momentito eso, los nada, 66 millones de años, que ha caído un meteorito, que vengo en nada. Y mira cómo está Y todo. mira cómo está, ya no vuelvo a dejar solos en la Tierra. Luego además que nos los comeríamos seguro. Sí, ostras, seguro. Lo que pasa que, claro, merece la pena que vuelvan los dinosaurios para convertirlos en un Tyrannosaurus fingers con salsa barbacoa o en unas alitas de pterodáctilos rebozadas. Pues yo creo que no.
Si quieres comer dinosaurios, pues te compras unas galletas. Eso es, Ya eso está. es, unas buenas galletas No lo veo buena idea, ¿eh? con extra de azúcar, pero no nos los cargamos. Que yo esto te lo preguntaba, no porque sí, es decir, esto tiene una base, Patri. Vale. Tiene una base, es decir, hay que pensar que hay una empresa que ha hecho cosas. Esto resulta que hay una empresa de biotecnología de Estados Unidos, se llama Colosal. Ha prometido traer de vuelta no a dinosaurios, pero sí a mamuts, que son aquellos enormes elefantes peludos de largos colmillos. Estos se extinguieron hace 4.000 milloncejos de años. Nada, ayer. 4.000 años. 4.000, no millones. Este que sale es Ignacio Crespo. Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? No sabía si decir algo, pero antes de que siguiera Claro, lo de los antes millones de años, mentir, antes claro. de esparcir bulos entre los oyentes, vamos a decir que efectivamente estaba escrito así 4.000 años, pero le he puesto algún milloncejo de más. Claro. No Bueno, pasa nada. No pasa nada, lo redondeamos. Lo redondeamos. Claro. Ignacio Crespo de Serendipias, lo conocen ustedes, nos va a aportar rigor a todo esto. Los científicos de esta empresa de Colosal aseguran que van a devolverlos a la vida entre el año que viene y el siguiente. Su idea es que habiten en las tundras del Ártico y claro, a partir de este anuncio surgen montones de preguntas. La primera es si realmente esto es posible y si la respuesta es que sí, pues un montón de cuestiones adicionales. Por ejemplo, ¿vamos a poder recuperar entonces especies extinguidas como el tigre de Tasmania? ¿Esto es ético? ¿Cómo y cuánto puede impactar esto en los ecosistemas? Y volviendo al principio, ¿quiere esto decir que en años podremos tener algo así como un parque jurásico? Patri ya nos ha dicho... Pues, A mí no me parece pues- buena idea. pues Hombre, mejor un que no. mamut en el Ártico también me parece increíble, la verdad. Espectacular es, da para postal. La gente verdad, pagaría por total. ello. En el Ártico no sé, a lo mejor en Benidorm sí, ¿no? Pero ahí, pues venga, vamos a poner rigor, vamos a poner ciencia a todo esto. Y vamos a empezar desgranando dónde ha llegado ya la ciencia, Ignacio, porque ha llegado a sitios. Vamos a comenzar contando hechos, cuáles son los avances científicos que nos hacen preguntarnos si podremos volver a ver dinosaurios sobre la Tierra. En ese sentido, claro, yo leía, hace más de 20 años aquí en España, científicos, también en colaboración con Francia, consiguieron devolver a la vida el bucardo, que es un tipo de cabra del Pirineo que se había extinguido hacía muy poco tiempo, en el año 2000. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo consiguieron? Pues mira, es una historia muy chula porque efectivamente la primera vez que se ha desextinto una subespecie en el ¿Sí? mundo ha sido en España. Ahí Y va. la primera vez que se ha extinto 2 veces una subespecie ha sido aquí también. ¿En serio? Porque no salió bien, la Ahí verdad. va. No llegaron a liarla las cabras Claro, en la pensaba isla. que la habían tirado por un campanario otra vez. Claro. Que eso es muy español también. Podría haber sido, clonarla para no perder la experiencia de esa Claro, subespecie, ¿no? Los Pero únicos que la cuidan son los legionarios. Esto es así. pues efectivamente es una subespecie de cabra montesa. A la vista no entrenada sería prácticamente igual, Vale. pero se había perdido por completo. Entonces eso implica que se pierde biodiversidad en la península. Hay que Ajá. recuperarla, ahí hay una motivación. Y lo que hicieron fue que ya viendo venir esto, cuando quedaba un solo ejemplar llamado Celia en 1999, Sí. cogieron un fragmento de sus tejidos, lo congelaron y dijeron, ya cuando se muera, la clonamos, igual que hicieron con la oveja Dolly Sí, tiempo atrás. sí, total. Pero claro, ahora con una especie que ya no está esa subespecie Guau. viva. Esa es la diferencia. La técnica era prácticamente la misma. En esas células hay un núcleo donde está el ADN, que a todos nos sonará ese material genético, Ajá. con la información para hacer copias de nosotros mismos. Cogieron ese ADN, lo introdujeron en el óvulo de una cabra montesa, sí que viva, en ese caso. De las que ahora tenemos por Justo, aquí. de las que te encuentras en Gredos, en Sí. Pirineos, pues le metieron ese ADN en el núcleo, Buenísimo. al óvulo, y ese óvulo lo implantaron en el útero de otra cabra montesa, haciendo que además se estimulara esa división para formar un embrión. Y eso dio lugar a Celia. Hasta aquí súper épico, ¿no? Celia Wow. da a luz Sí. a Celia. Bonito. Problema, duró unos segundos. ¿En serio? Tuvo problemas Oh. respiratorios, aquello no salió bien, pero Pobre es que, Celia. claro, y además si ampliamos la historia, si somos rigurosos, aquí parece que es una historia de éxito. Por mucho que muera, lo consiguieron a la primera, ¿verdad? Sí. Sí. Pues no, hubo unos 200 intentos previos de Oh. implantaciones que no salieron bien. Sabemos que la fecundación in vitro es complicada. Concebidos no nacidos, ¿qué dirías? Eso es. Cabras, además, en este caso, ¿no? Pero bueno, que efectivamente. Y eso nos lleva a una historia que sí es bonita, es interesante, llama la atención, pero no salió del todo bien. Y sobre todo nos abre dudas. En este caso es verdad que era una subespecie que se acababa de extinguir. Así que reintroducirla, bueno, no era muy lesivo para el ecosistema. Estaba Ajá. todavía preparado para ella. Y recuperábamos algo que no deberíamos haber perdido, que perdimos por nuestro impacto como humanos. Así que hasta ahí Claro, estaba bien. Aquí la cosa es no dejemos perder especies. De eso hace más de 20 años. Desde entonces, claro, la tecnología ha avanzado una barbaridad
barbaridad, conocemos mucho mejor cómo funciona el ADN, cómo jugar con él. Y en ese sentido, Ignacio, en lo que ya se está trabajando, en lo que se está invirtiendo millones y millones, es en descifrar el código genético de animales extinguidos para modificar el ADN de especies actuales, de descendientes suyos, para entendernos. Es decir, por ejemplo, convertir lo que decíamos, un elefante en mamut, que este es el método de trabajo que se está siguiendo para intentar revivir al tigre de Tasmania, que este yo no lo sabía, se extinguió en el 36. Se extinguió hace poquito, efectivamente. Si la gente busca en internet... Este te ha dolido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que suena muy guay tigre de Tasmania. Claro. Es muy mono. O sea, me parece un poco injusto que al diablo de Tasmania le llamen diablo, que estará diciendo, ¿y por qué al tigre le habéis llamado tigre y a mí Y no no me podéis demonio? haber llamado, no sé qué es, una zarigüeya grande? Pues te cuento la historia porque es chula. El A motivo es que los primeros colonos europeos que llegaron a Tasmania escuchaban a través del bosque ruidos realmente terroríficos. Eran, vamos, bramidos que no se podían explicar y supusieron que eso era de un demonio, de un espíritu. Luego descubrieron ¿En que serio? era sí, un marsupial chiquitín. Realmente encanta. A ver, luego es Cookie. Tiene Yo el lo he tamaño visto de y un es terrier Cookie, casi, claro. ¿no? Entonces está viendo, Adoptemos un demonio. Eso es. está viendo al tigre diciendo, me parece injusto el nombre que me han puesto. Tal cual. Pero es verdad que el tigre de Tasmania era previo, era en su Sí. momento el marsupial carnívoro más grande que había, ahora es ese pequeño demonio de Tasmania, Ah. y haberlo perdido es una pena. Además, haberlo perdido en el 36, ¿no? Hace relativamente poco. Si Sí. la gente busca en internet, se encontrará vídeos en blanco y negro de los últimos ejemplares en zoos, que para que nos hagamos una idea, si la gente no tiene ahora mismo el teléfono a mano o está conduciendo, que no haga tonterías, lo describimos, porque Claro. es como una especie de zorro de hocico muy largo, Ajá. con la cola sin pelo, larga, pero como un espagueti, podemos Sí. decir, Mm. y unas rayas solamente en el lomo bajo, en la Ah. zona de la grupa. Además, el morro es tan largo que tiene la capacidad de abrirse muchísimo, casi en 90 grados. Tú imagínate que pudiera abrir la boca ¿En en 90 serio? grados, una barbaridad. Algo muy de marsupiales, Sí. en realidad. Ujú. Entonces, hemos perdido esto, que tenía un peso en el medio ambiente importante, y la estrategia es la misma que la de Celia, Ah. clonarlo, porque también pueden buscarlo cuando aparquen el coche. Hay embriones de tigre de Tasmania que todavía se conservan, que Solo están hay que ahí. hacerlo 200 veces, Eso ¿no? La es. historia de mi vida. O más, Para que ya algo te veremos, salga bien. justo. Pero en formol los tienen. Los tienen en formol. Ah. Recuerda mucho a precisamente Parque Jurásico en la tercera, cuando llegan a Isla Sorna y ven esos Sí. laboratorios con los raptores que están flotando en líquidos. Ah. Pues Sí. eso, pero en versión pequeñita. Wow, Ujú. qué barbaridad. Ignacio, hay un método, este método se ha utilizado para recuperar las tortugas gigantes de la isla de Floreana. Estas desaparecieron hace un poquito más, 200 años más o menos, por la acción del hombre otra vez, esto que hacemos tanto. Todo. Y aquí, sí, es que el hombre, en fin, para eso estamos, ¿no? Para destruirlo todo. Y aquí no es que se haya conseguido revivir a un único ejemplar, sino que se han reintroducido más de 150 en esa isla de las Galápagos. Y lo más sorprendente es que la presencia de estos animales ha restaurado el ecosistema. Claro, porque en primer lugar hacía relativamente poco que los habíamos perdido, así que el ecosistema no se había adaptado a su pérdida todavía. Sí. Estábamos recuperando personajes que tenían un papel esencial, que mantenían en equilibrio otra serie de especies. Eran nodos en una red. Solemos Ajá. pensar en la pirámide alimenticia, ¿no? O una cadena Vale. donde cada cosa enlaza solo con otra. Y el zorro come las gallinas y las gallinas los gusanos. La realidad es más como una red, donde las especies establecen relaciones más complejas unas con otras Ajá. y no lineal. Así que si quitas un nodo, es como si en una red de pescadores te cargaras uno de los puntos. Se deshace Todo todo. se Mm. desensambla. Como el Jenga, ¿no? Justo, muy buena. Pues Es que me lo estoy esa, imaginando tal cual. esa es la idea. Reintroduciendo estas tortugas se consigue ese equilibrio. Pero aquí hay una cosa que es muy importante. Ahí no teníamos solo un ejemplar, como era el caso de Celia o de ese Ajá. embrión de tilacino o tigre de Tasmania, sino que hay varios, porque sabemos que para que la población no acabe volviéndose un poco endogámica, estilo monarquía Sí, Habsburgo, correcto. hace falta que tengas variedad. Cuando hablamos de biodiversidad, es muy importante entender que no solo es el número de especies distintas que hay en un territorio, sino cómo de distintos son los ejemplares dentro de una misma especie. Ah. Por ejemplo, Vale. un grupo de amigos es más biodiverso que una familia dentro del verdad. mismo número de Ujú. Sobre todo según qué familia, sí. Eso, hombre, ya comentábamos el Sí. tema monárquico, pero ahí está. En este caso, consiguieron de una manera planificada que los ejemplares clonados no fueran todos copias uno de otro, Ujú. sino que tuvieran pues esa diversidad que fuera mínima, al menos como para mantener cierta funcionalidad de la especie, ¿no? Que no acabara Claro. endogámica perdida en cuestión de 3 generaciones. Sí, que no acabase la tortuga que él tiene algo raro, Eso algo, es. algo le pasa. Algo le Está pasa. guiñando No el tortuguea. ojo, va cojeando, no sé. Pero déjate que no hace falta ir hasta las Galápagos, porque en Europa tenemos ejemplos de cómo hacer esto, cómo recuperar especies extinguidas, por lo menos especies muy parecidas a ellas. En este caso, Ignacio, hablamos de un ancestro gigante y salvaje de la vaca, tampoco sabía que existía, se llama el uro, se extinguió en el siglo XVII,
está considerado el padre de toda la ganadería. Aquí lo que se ha hecho es cruzar vacas y toros que aún conservaban parte de ese ADN, ¿no? Justo. En este caso se ha hecho una estrategia distinta y, por lo tanto, no se puede recuperar como tal al uro con esta estrategia, pero se imita. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo ahora quisiera traer de vuelta a mi abuelo, que le tengo mucho cariño, Sí, lo he perdido y no está ahí. ojalá. Claro, cojo fotos suyas joven y digo, bueno, pues esta era su altura, este era su pelo, este eran sus ojos, y yo decido buscar a una pareja, para mí, que tenga Sí. características similares. Y además planifico que las siguientes generaciones de mis hijos, mis nietos, mis Sí. bisnietos, hagan algo parecido, para que cada vez se parezcan Suena más. psicópata. Ostras, Suena sí, psicópata. sí, suena... Es lo que hemos hecho con los uros. Bueno, Es- jugar a ser Dios. Justo, es un poco la idea. En este caso, además, ha tenido unas implicaciones políticas muy importantes, porque aunque ahora este tipo de estrategias son para sustituir el hueco que ha dejado el uro en la naturaleza, Vale. ojo, la naturaleza ya se ha adaptado, tampoco es necesario Hace siglos de reintroducirlo. eso, claro. Exacto, es verdad que Europa tiene el problema de que le faltan megaherbívoros. Si Ajá. te fijas, no hay herbívoros grandes en libertad, salvo el alce, tal vez está en el norte de Europa, Sí. y algún caso más, pero no es como en África, donde hay elefantes, rinocerontes, hipopótamos. Eso podría tener sentido, pero es que ya nos hemos adaptado. Y lo que comentaba, tiene esa vertiente política. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya los alemanes tenían la idea de recuperar un símbolo del poder ario. Ah, ¿en serio? Claro. Ostras. ¿Y qué había más de poder ario que un mega herbívoro extinto de 2 metros en cruz prácticamente de altura, que era más alto que cualquier persona, hasta la grupa? Wow. Y que además ellos consideraban que tenía unas características de personalidad agresivas, poderosas, así que empezaron a cruzar el ganado que consideraban más peligroso, más problemático. Me encanta, en plan, necesito reforzar mi ego. ¿Qué Juguemos, podría- ¿Qué podíamos hacer? Es el equivalente ¿Un Ferrari? No, vamos a Eso. recuperar. Eso iba a decir, el problema típico de los Ferraris en Sí. los hombres, Total. bueno, pues Hombre, algo... Un uro sería... Un euro. Yo creo que sería un orgullo español. Ya solo piensas en el Fari y dices, es que al Fari le gustaría un buen uro. Un buen euro. Hombre, tú imagínate el toro de Osborne por las carreteras, ¿no? Pero el doble de grande. Claro, Eso claro. Yo es creo que eso épico. también... Lo intentaron, salió mal, salió muy agresivo. Parece ser que era una especie que no era especialmente agresiva. Además, estaba contaminada todo este intento de recuperación con cuestiones políticas y Ah. simbólicas. Y es verdad que desde entonces se ha intentado más con cabeza, ¿no? Diciendo, vamos a ver cuál era el ADN de estos uros, qué está presente todavía en el ganado actual, vamos a juntarlos, lo que decíamos del abuelo, pero no solo por la foto, sino por el ADN que tenía, Ah, claro. que es un poquito más estratégico. De nuevo, ¿para qué? No está del todo claro. Se O sea, supone que... toros y vacas premium Eso ya, es. ¿no? Como de los antepasados más puros del uro, ¿no? Justo, el tema de la pureza, ¿no? El tema Guau. del Otra origen. vez. Eso es una de las cosas que puede ser peligrosas de empezar a buscar este tipo de propósitos. A mí se me ocurre algo todavía más fardón, que lo decíamos al principio, recuperar al mamut. Aquí, claro, lo decíamos antes, Ignacio, colosal esta empresa con tantos millones detrás, promete devolverlos a la vida entre el año 2027 y 2028, el año que viene. ¿Esto cómo de realista es? Pues no es realista, la verdad. No lo es, ¿eh? O sea, yo- Bien, se acabó la sección. Eso es. No, pero voy a hacer una apuesta, fíjate, vamos Venga. a jugar con eso. Me atrevo a hacerla. Y es que si consiguen, en titulares, no digo yo en un artículo científico, pero en titulares, traer de vuelta algo a lo que ellos llamen mamut, estoy convencido de que no será realmente un mamut. Veremos el ADN y no se parecerá necesariamente, pero habrá hecho esta estrategia del abuelo, de que se vaya Ah. pareciendo más o menos de aspecto, un poco más sofisticada, luego entraremos, y lo que tendremos será una especie de elefante disfrazado. Guau. Un elefante que su pelo será largo. Me vale, ¿eh? Me parece bastante guay. A mí Guay el es. elefante con disfraz lo compro. Guay es chulo. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por un elefante con disfraz? Yo creo que Justo. bastante. Hombre, un elefante con su pelo largo, así rojizo, Ay, sus que lo orejas puedas tocar el pequeñitas. lomo también como al triceratops. Sí. O montarlo, ¿eh? Tú imagínate, con Bueno, todo el problema que hay de uf. santuarios falsos, ¿no? En Total. el sudeste asiático. En la pues, feria de Sevilla, ¿no? claro. Mamuts ahí El pasando El señorito El- con su... con su carro con el mamut. duran menos que Celia, el bucardo, ¿eh? Un mamut en la feria de Sevilla dura lo justito con el abrigo. Pero esto podría ser, me lo creería un poco como posibilidad remota, pero lo que desde luego no va a ocurrir es que consigan esa estrategia que decíamos de clonar, de Vale. que sea un clon de un mamut que hubiera existido y que ahora mismo pueda caminar entre nosotros. Y lo digo además con conocimiento de causa de lo que ya ha hecho la empresa Colossal. Porque Es que, tal vez claro.
No, que se llama colosal. O sea, ya van de flipados. Eso O sea, es así, ¿eh? Somos colosal. Criterio para detectar una empresa vende humos del sector biotecnológico. Y de Estados Unidos, el nombre, ¿no? hombre. Bueno, aquí nos llamamos Claro, ser, es que, a ver. que hay cosas Claro, más. eso es verdad, ¿eh? Más ontológico. Sí. ¿no? Ser o estar. Pero en este caso, tal vez la gente le suene que esta misma empresa hace un año anunció que había recuperado ya una especie extinta, el lobo terrible. Ah, sí, total. Un lobo muy grande, blanquecino. muy ¿Ves? Otro espectacular. nombre increíble. ¿Verdad? Lobo terrible. ¿El de Pues Juego de fíjate. Tronos fue? Ese es, Ajá. eso es el tema. Y es además muy importante para contar la historia, porque lo conocíamos como wargo, por las tanto Juego de Tronos como El Señor de los Anillos, hablaba Tolkien de los wargos, lobos muy muy grandes. La cuestión es que aparte de ese elemento de ficción, era una especie extinta hace 10.000, 13.000 años más o menos, que se llama voy a intentarlo, Venga. Aenociondirus. ¿Por Wow. qué me cuesta? Porque es que no está emparentado prácticamente con nuestros lobos actuales. Vale. Ujú. En los nombres científicos, estos que se dan de las especies, que no digo lobo terrible, digo Aenociondirus, es porque la primera representa el género, es como si Ujú. dijera tu clan, ¿no? Ah. Y luego representa la especie. Es como un código de barras, como lo del banco, ¿no? Justo. Ese... Justo. Vale. Entonces, normalmente cuando vemos que se pueden criar dos especies distintas es porque están bastante emparentadas entre sí, pertenecen como mínimo al mismo género. Ajá. Homo sapiens y Homo neandertal, ¿no? Que sabemos Ujú. que se juntaron. O Pantera leo, que es el león, y Pantera tigris, el tigre. Y da los ligres, estos tan épicos Sí. que son enormes, Sí, ¿no? sí, 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 sí. En este caso, Aenociondirus. Y lo que tenemos ahora es Canis lupus, igual que los perros. Así que géneros distintos. Sí, es como una naranja y un kiwi. Son distintos. No puedes sacar nada de eso. No es mandarina, clementina. Claro. Así que se hace más difícil utilizar esta estrategia del uro. De decir, ¿qué tienen en común? Voy a potenciar este gen, voy a inhibir este otro, porque ya está todo presente en ellos. El uro es Bos primigenius, género Bos. Las vacas actuales, Bos taurus, género Bos, ¿no? Aquí de verdad que estamos jugando en otra liga. Y sin embargo parece que lo consiguen. Y esto es curioso. Lo consiguen con un aspecto blanquecino de pelo largo, que no es lo que encaja con los artículos científicos que han analizado lo poco que tenemos de genoma de esta especie. Vale. Lo cambian radicalmente, anuncian esto antes de publicar su propio estudio y no dan muchos argumentos. Qué raro, ¿no? Hasta que entras en la página web de la empresa, Sí. ves la parte de asesores y ¿a quién te encuentras ahí? A J.R. Martin, Anda. te encuentras a el que hace de Jon Snow, a la que hace de Sansa, te encuentras fotos de todos ellos con los Wow. cachorros de lobo y dices, qué curioso que justo lo que no se parecen a lo que reconstruíamos de esta especie, se parecen a lo que aparecía en la ficción, a esos perros que lleva Jon Están Snow. haciendo merchandising, pero ya Claro. real, ¿no? Y lo que habían hecho era coger el ADN de un lobo gris, de un Canis lupus de la subespecie en concreto esta que estamos nombrando, Sí. y cambiar 7 genes. 7 genes. De todo lo grande que es el ADN, 7 genes. Para hacerlo un poquito más grande, un poquito más aparente. Esto no es un lobo terrible. Y ellos, en cambio, lo vendieron como tal. No me extrañaría que cuando consigan el mamut, hagan un juego parecido. Volviendo al principio, Ignacio, la pregunta que nos hacíamos. Entonces, ¿traer de vuelta a la vida a los dinosaurios va a ser o no va a ser posible? ¿Qué queréis que os diga? Aquí Que os sí. lo dejo. Yo, que yo- sí, yo- ¿verdad? aunque Patri me ha dicho no lo hagas, a mí... Bueno, No, a ver, el sí, de- el mundo ya está bastante caótico. Que acaben ¿no? con todo. Claro, molaría es. en vez de que nos queda ya una invasión zombie, ¿no? ¿Qué nos Sí. queda ya? De todas las Ya está. cosas apocalípticas, pues me molaría también un fin del mundo con dinosaurios, ¿por qué no, eh? ¿Qué preferís? Pues sí. ¿Otra pandemia? O que vengan Claro, los claro, dinosaurios. Es que es más divertido, ¿no? Pues igual en ese caso yo prefiero también los dinosaurios. El problema es que el ADN es muy inestable. Vale. Es más estable que el ARN, por eso se utilizaba el ARN para las vacunas, ¿no? Del COVID, Sí, es volviendo a verdad. aquello, porque desaparece enseguida de las células, ya no genera problema. El ADN aguanta más, pero unos 500 años en buenas condiciones. Si son absolutamente excepcionales, como estos mamuts que son congelados inmediatamente después de su muerte en zonas extremas de gran frío, bueno, puede aguantar más. Y efectivamente tenemos cromosomas completos de mamuts. O sea, tenemos bastante información para que se hagan las cosas un poco mejor que como Ah. lo planteaba Colosal. Ujú. Pero los dinosaurios, como decías al principio, fue hace 65 millones de años, 65, 66, esa extinción, y eso de los últimos. Así que, ¿cuánto puede quedar de ese ADN? Poco, tan poco que no conocemos nada. Y si queda, sería como un libro totalmente desajado, roto, donde te quedan 3 frases que igual no te dan ni siquiera para saber de qué libro estás hablando, qué es Ya. lo que estás leyendo. Ujú. Eso sí, la ciencia avanza y la ciencia nos da sorpresas. Y sabemos, por ejemplo, que aunque no podamos leer de qué está constituido, ¿no? Cuáles son las letras de ese libro, Sí. sí que hemos podido ver un cromosoma de dinosaurio, una de estas estructuras en las que se empaqueta el ADN, que Vale. parecen Ujú. X, ¿no? Sí. Dentro de la célula, totalmente fosilizado. Cuando tú te acercas, está tan bien fosilizado ese tejido que no solo ves
la piel, el tejido conectivo, ¿no? El colágeno, sino que te acercas y ves las células, ves los núcleos y ves ese cromosoma dividiéndose. Eso es precioso. Ahí va. Sí, Y eso te iba a tenemos, decir, eso tiene claro, que ser para un científico hombre, el hito de su vida. Yo creo que después de esto te Guau. retiras ya, te Sí, da sí. Qué igual chulo. lo que pase con tu vida. Pero se ha encontrado esto, se ha encontrado colágeno de Tyrannosaurus rex, por ejemplo, fosilizado, ¿no? Así que, ¿quién sabe qué se podría llegar a conseguir por este camino, que es el de la clonación? Pero ya hemos dicho que hay otros, ¿no? Está el de disfrazar. Sí. Y ahí hay una estrategia muy chula que la popularizó un científico, que es Horner, que es en quien está basado Alan, el de Parque Jurásico, además, Vale. hay esa Vale. correlación. Y Horner lo que planteaba era el dinopollo. Dino pollo. Dinopollo suena increíble, ¿eh? Hombre, yo se te lo Suena compro al que, ya. al que pachurras y hace... Sí, justo. Eso sí, es que para los nuggets que decías antes. Otro Ostras, día, dinopollo, estoy sí, pensando, podemos hablar del astropollo, que también es un concepto ¿Astropollo? científico. Sí, sí, también de edición genética, una nave espacial que es un pollo, básicamente. O sea, esto no tiene Guau. mucha base, pero un científico que sí tiene base decidió especular. Horner lo que decía es, dado que las aves son dinosaurios, no es que desciendan, es que son dinosaurios, igual que nosotros somos peces. Sí. Esto es así, ¿no? ¿Somos peces? Somos peces. ¿Somos Es- peces? Os cuento rápido cómo funciona este Por tema. favor. Es un poco besugo. Claro, es que has dejado ahí el titular. Claro, imaginad que hacemos un árbol genealógico, pero no de nuestra familia, sino de todas las formas de vida en la Tierra, Sí. partiendo de un ancestro común de todas ellas. Vale. ¿Cómo les ponemos nombres a las ramas? Les ponemos nombre a la parte final, ¿no? A los descendientes que tienen ahora mismo, y decimos, todos estos que tienen este aspecto son peces, por ejemplo. Pero si volvemos hacia atrás, sus antepasados son peces también, ¿no? Y su Sí. antepasado común, el antepasado común de todos los peces, será un pez. Sí. ¿Vale? Pues resulta que nosotros somos descendientes también de ese antepasado común de todos los peces. ¿En serio? Así que se suele Del pez englobar... abuela. Justo. Se suele englobar que, por lo tanto, todos los descendientes comunes a ese antepasado son peces. Ellos y nosotros también. De un tipo distinto, pero lo somos. Con los dinosaurios pasa igual. Las aves son dinosaurios, pero son dinosaurios avianos, le ponemos ese apellido, y los otros no avianos. Son, a ver, no son idénticas genéticamente, hay muchas diferencias, pero tienen muchas cosas. Tantas que hay especies de aves que todavía tienen garras en las alas. El oacín, las crías en la selva amazónica, pueden agarrarse con ellas para no caerse de las ramas. Ah, que qué está bueno. bastante Ay, bien. qué guay. Esto ocurre no porque se reescriba, de decir, mira, este capítulo del libro de nuestro genoma lo arranco y lo escribo otra vez desde el principio, sino que hago pequeñas correcciones. Puedo tachar frases y puedo duplicar otras. Así que viendo el ADN, el libro que tienen las aves actuales, veo zonas tachadas que antes daban la información para garras, para dientes, para cola. Si pudiera desilenciarlas, coger la goma y borrar el tachado, podría recuperar esas características. Y esto es lo que planteaba Horner. Buenísimo, Guau, buenísimo. guau, Entonces guau. es un de momento a priori no, en un futuro quién Puede sabe. que algo parecido Me consigamos. encanta porque es como que tú veías las pelis de Jurassic Park y Sí. decías, venga, que pasen cosas, ¿no? Y Ignacio se estaba viendo en las partes de diálogos. Claro. Y estaba diciendo, aquí Yo sé es- por qué dices esta esto. escena es necesaria en la peli. Michael Crichton era un científico de los pies a la cabeza. No investigó nunca, pero él tenía formación de médico. Ah. Y sus primeras novelas fueron durante la carrera. La amenaza de Andrómeda, que es una peli muy chula, de ciencia ficción dura, Vale. Me la apunto. pues se basa en un libro suyo. Y lo que tiene es, entre diálogo y diálogo, tochos de explicación que dices, madre mía, lo pones porque eres un friki. Y que en el mejor de los sentidos. Pero Así es que sí. molaría mucho que estuvieras tú, Ignacio, en la parte de la peli, en los extras. Claro. ¿Sabes? La parte del director, está la parte del La director. parte y de luego Ignacio. La parte de Ignacio explicando encantado. esas escenas, porque es muy guay. Oye, que estaba pensando, hemos ido al futuro a verlo. ¿Qué os parece si nos vamos al pasado, a ese 93, donde los dinosaurios pues estaban, por lo menos en las pantallas de cines? ¿Nos vamos? Vamos. Venga, vamos al pasado, vamos hasta 1993. Ahí vamos. La España de 1993, que era una España de resaca, se fue a dormir en plena euforia por los Juegos Olímpicos y la Expo del 92 y despertó un año después con una crisis galopante donde las listas del INEM se hacían interminables, donde se tuvo que rescatar a Banesto y donde el gobierno de Felipe González se vio obligado a devaluar la peseta. Porque sí, en aquellos años todavía pagábamos en pesetas y todavía controlábamos la política monetaria. Espero que todo el mundo comprenda la emoción que siento en esta cuarta comparecencia consecutiva
Y es que acosado ya por los casos de corrupción, Felipe ganó a Aznar contra pronóstico, pero por primera vez desde 1982 los socialistas perdieron la mayoría absoluta y se vieron obligados a pactar con Convergencia. 1993 fue el año de la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, de los acuerdos de Oslo, que ilusos de nosotros parecían poner fin al conflicto entre Israel y Palestina, y también fue el año en el que entró en vigor el Tratado de Maastricht, es decir, el año en el que nació la Unión Europea. Y vinieron y estaban aburridas y le digo, ¿queréis que nos quedemos jugando a las cartas? Y dijeron, al principio, bueno, pero luego dijeron, no, vámonos a color. Y dijeron, ¿cómo nos vamos? Ahora bien, a lo que blanco? llenó horas y horas de televisión fue el terrible caso de las niñas de Alcácer, que conmocionó a todo el país y que marcó un antes y un después en la televisión y también en la telebasura. Mientras millones de familias se reunían alrededor del televisor para ver Farmacia de Guardia, El que apostamos o El gran juego de la Oca. Fíjense, en 1993 los españoles vibraban con Indurain, disfrutaban o maldecían al Dream Team de Johan Cruyff, que volvía a ganar la Liga, pero quien de verdad arrasó, lo comentábamos ahora, fue, por un lado, Steven Spielberg con su Jurassic Park, y por otro, los del Río, que lanzaban una canción que, sin ellos saberlo, los iba a convertir en un fenómeno internacional. Pues si al ritmo de la Macarena bailaba esa España, colía tabaco en todas partes, la del Ford Fiesta sin aire acondicionado, la de las cabinas telefónicas con monedas de duro, la de las casas con estanterías reservadas para la enciclopedia de turno, una España, la de 1993, que quedó atrapada en miles de carretes fotográficos y que hoy, igual esas fotos, en esas fotografías, aparece un poco desteñida. Patrick, ¿qué año? Wow. 1993. Ya has dicho la Macarena mezclado con Jurassic Park, me parece ya increíble. Supera eso, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, del 93, a ver, como hemos hablado de Jurassic Park, hay que destacar que, o sea, es que estuve viendo que este verano hizo 33 años del estreno. Wow. ¿Sabes qué loco. significa esto, no? ¿Qué? Que nosotros somos los dinosaurios Los de ya. verdad. A nosotros ya ni el ADN, Ignacio. Justo, yo soy del 93, fíjate. ¿Qué dices? Anda. Sí, ¿Tú? sí. ¿Ves? Es un homenaje a ti, Claro. esta sección. Yo no voy a O sea, decir el año del que soy, no hay que decirlo, ¿no? no hay que decirlo, claro. Ignacio, o sea, tú ni te acuerdas de esto. No, yo no me acuerdo, O sea, pero para, bueno. para ti es como un mundo aparte. ¿eh? Enorgullece, ¿no? Él dice, mira, el mismo año de Parque Jurásico, Claro. está bien. Ya Patrick, ves, muy guay para fardar. Ilustra a Ignacio. Él nos ha dado una lección magistral de ciencia, pero tú ahora se la puedes dar de qué era la España del 93. Total, tampoco soy tan vieja, ¿eh? Yo, bueno, casi nací en el... No, te iba a decir que me da pena que no vieses Aladdin en el cine, porque fue Ya. otro año, ese año... Aparte Qué bonita Jurassic- Aladdin. Aladdin fue increíble. Bueno, fue mi primera peli en el cine. Oh, qué chula. Y yo creo que Aladdin es que mola mucho porque tiene muy buenos valores. Sí. Aladdin te enseña que para enamorar a alguien tienes que ser tú mismo, ¿no? Se ve en Aladdin. O que la ambición, si no la controlas, hace que pierdas todo. Como Es le pasó a verdad, es Jafar. verdad, es verdad. Y la lección más importante que nos da la peli es que tener un mono cleptómano pues te trae muchos problemas. Sí, es así, es así. Si lo has cruzado ya con dinosaurios, ya ni te cuento. Tampoco Total. viste los concursos de la época. No, claro, yo recuerdo alguno cuando volvió el 1, 2, 3, cuando volvió. Pero no era el 1, No 2, era 3. el mismo, ¿no? El 1, 2, 3, claro, era un poquito antes, ¿no? Es Y que- luego volvió, es verdad, pero sí, luego había algunos, el juego de la Oca, el que No, apostamos. no, sí, sí. Es que este año, Ignacio, fue increíble porque, bueno, has puesto las músicas del Juego de la Oca. Te ha gustado, ¿eh? Se me han puesto los pelos de punta. Claro. O sea, la de ¿Qué apostamos? Es mi canción preferida. El Juego de la Oca, es que ¿qué le contamos? A ver, ¿Qué te contamos del Juego de la A Oca? mí me estáis abriendo un mundo, porque Mira. para mí era el tablero, ¿no? Con No, las fichitas. Es que Es era, mucho más. que era la Oca en vivo con... Bueno, o sea, para mí fue el programa más loco que hubo en la tele, no sé si estás de Sí, acuerdo. sí, o sea, seguramente de sí. prueba, era de pruebas, pero básicamente había pruebas con serpientes. Había un tío que te rapaba el pelo, Ujú. una cabra que te lamía los pies. Cuando aún se llevan animales a la Fíjate tele, cómo ¿no? Correcto. utilizábamos las cabras, ¿no? Sí, Por eso sí. se han extinguido. Unas chicas que te podían dar besos, tortazos, había peleas de barro, bueno... Era lo que hoy llamamos un cumpleaños de Lamine Yamal, Sí, para que te hagas una idea. Total, y el que apostamos también tenía lo suyo. Y el que apostamos increíble también, claro, las pruebas, era un poco más light de contenido familiar, pero pruebas bastante difíciles, que claro, los chavales ahora se creen que los retos virales han salido del TikTok,
pero no. Ignacio se De la cree que tele. nació No, ahí. no, sí. en ese programa Creo había que ya todo viene de TikTok. retos. La vida nació en TikTok. Exacto. O sea, os voy a leer unos retos reales del programa, ¿vale? Porque iba el concursante y proponía su propuesta de yo puedo hacer esto, A ver ¿no? cuántos son legales, ¿no? Ahora. O sea, pero había poner una canción en un tocadiscos con la pala de una excavadora. Esto era real. Esto es real. No lo consiguió por los pelos, porque no puso la canción, pero increíble. Abrir una cerveza con un helicóptero. No se puede subvencionar un programa así ahora mismo. Claro, No, O sea, no se puede. ¿Dónde está la tele pública Claro. cuando se la No hay necesita? presupuesto para el de protección de riesgos, ¿no? Correcto. Imagínate. Total. Y esta me encanta, que era reconocer tostadoras por su sonido. Entonces, hay un momento en el que ya no te sorprende la prueba en sí, sino quien va a proponer la prueba, ¿no? Porque dices tú, ¿qué persona se levanta un día y dice, joder, pues ha quedado una mañana muy guay para probar si puedo escribir mecanografía con una cosechadora? Me encanta. Que esto es una Eso prueba pasaba, también eso real, pasaba, ¿eh? eso pasaba. Qué Eso tiempos, pasaba. ¿eh? Qué tiempos. ¿Quién pudiera? O sea, yo creo que, claro, en el 93, que no teníamos internet, pues imagino que esta gente pues no tenía otra cosa que hacer y decía, pues voy a probar esto, ¿no? Se me ocurre Claro. que esta sea la dinámica de esta gente. Y como ha vuelto el Grand Prix, yo tengo la ilusión de que vuelva al que apostamos también. Pero, Ignacio también Ahora vive con también. ella. Ahora Sí, ¿no? quiero ver eso. Pero claro, ahora tendría que haber otras pruebas, tendría que estar adaptado a la actualidad y ver qué pruebas son imposibles ahora, ¿no? Yo propongo, por ejemplo, que la prueba sea conseguir una cita médica con un especialista para la misma semana, ¿no? En plan, ¿qué apostamos? ¡Vamos! Eso ya son utopías de wow. O hacer 2 transbordos en Renfe cercanías sin llegar tarde. No. Vamos, apuesta a lo imposible y no de marcha. Mucho más atrás. difícil, ¿eh? Se ha complicado la vida. No. O tengo otra prueba para un millennial conseguir una jubilación. Hombre, No. yo creo que ya... Esto daba por sería- perdido. Y una casa encima, venga. Eso es Y un imposible. piso en Madrid, ¿verdad? Que no te cobren. Esto era el 93. Este era Pues el no sé 93. ya qué siento. Yo estaba muy contento, muy orgulloso al principio por Parque Jurásico, pero ahora tengo una mezcla de sensaciones. Eres del año de Parque Jurásico y el que apostamos. Justo. Era, Diremos. un año para estar pegado a la tele. Yo creo que ahí nos subieron las diotrías muchísimo. Sí. Pero, oye, bueno, por cierto, también Farmacia de Guardia para adentro Romerales. O sea, es Eso que sí, eso sí me suena. era un Claro. Tantas reposiciones. para estar ahí pegado a la pantalla, aunque ahora tengamos que usar gafas y lentillas porque no vemos Pero nada. valió la pena. Valió la pena. Pero valió la pena. Ignacio, Patri, gracias. La semana que viene volvemos a viajar, ¿no? A ti, hombre, Claro. genial. Ahora nos queda otro viajecito. No, esperad, que es que nos queda un viajecito. Claro, en el 93 pasó otra cosa. En el 93 Gabilondo entrevistó a Chabela Vargas. Una entrevista aquí en el Hoy por Hoy. Bueno, es que solo vamos a poner un fragmento, Vale. pero van a alucinar, oyentes. Es decir, después recuperen el podcast porque pondremos una versión extendida de esta entrevista de Iñaki Gabilondo con Chabela Vargas. Espectacular. Es decir, Chabela Vargas no solo cantaba, Chabela Vargas era una sabia de la vida de Gabilondo, ya lo sabíamos, ya lo sabían ustedes que eran oyentes, pero van a alucinar. Esto pasó en el año 93, aquí en la SER. Está usted un aspecto magnífico, ¿eh, Chabela? ¿Así me ve usted? Sí, No, yo me siento también así. sí, se siente bien. Me por siento dentro. muy bien, Ujú, sí, sí. es muy importante. ¿Y de dónde extrae usted ese agua del sentirse bien? Porque parece que el mundo está lleno de turbulencias, ¿no? Pues yo tengo que pensar que me siento muy bien para contrarrestar todo esto que me rodea, que nos rodea. Y ser feliz, buscar la parte hermosa, sobre todo yo que me voy acercando al, no sé a dónde, al final o al principio del fin. Una cosa muy hermosa. Sí. Por tanto, ¿se puede ser feliz al margen de las circunstancias hostiles o adversas de la vida? ¿Depende mucho de uno mismo? Sí, fíjese que sí. Yo creo que hay un poco de eso, que cada uno es el arquitecto de su propio destino. A veces se atraviesan las cosas, pero yo pienso que si yo pongo mucho de mí, el resultado es inmediato. Sí, las vibraciones, creo mucho en eso. Una especie De ámbar y del jade indígena que tengo aquí. La Loco, gente ya. va a decir en la radio que están viendo que me saltó la barra de una cosa a otra. Creo mucho en la fuerza de las piedras, en lo que me rodea, mi entorno del campo, del indio, de la verdad, de la vida. He sido muy verdad desde que nací, contra todo y contra todos. Y así es en el arte, no hago concesiones. Chabela, si tuviera usted que firmar una especie de telegrama de su vida hasta aquí, ¿cuáles serían, digamos, los renglones básicos que usted pondría para que entendiéramos su vida? Que soy
fui, soy y seré feliz. Y soy el ser más libre del mundo. De eso presumo, por eso no tengo nada, le pertenezco a nadie, nadie me pertenece, porque la libertad es eso. ¿Ha pagado muchos precios para ser libre? Muchos precios que ahora me doy cuenta que fueron muy duros, pero era muy joven y un poco como inconsciente, pero ahora me doy cuenta de que fue muy duro un precio, pero valió la pena. Así que el objetivo sería la libertad a cualquier precio. A cualquier precio. Prefiero estar muerta que de rodillas, señor. Aún contra la respetabilidad, digamos. Sí, contra todo. Sí. Y contra las convenciones morales. Todo, absolutamente todo. Vamos a escuchar la música de Chabela Vargas, que tantas veces hemos escuchado, aunque no viéndola como la vemos aquí. Y la vamos seguramente a escuchar de una manera diferente. Esta es una canción que todos podemos tararear por lo bajín y cantar con ella, con Chabela. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Se ha recogido Chabela como si estuviera quedándose consigo misma un ratito. Yo no sé si es meterme donde no me llaman, pero ¿qué le estaba pasando por la memoria o por la mente cuando escuchaba esta canción? He percibido algo religioso en su actitud al escucharse a sí misma. Un poquito, fíjese que sí, como que me retraigo absolutamente, me olvido de todo y recuerdo todo. Es una extraña contraste de cosas hermosísimas, de cosas que ya pasaron, de cosas que presiento que se avecinan, de un estado de gracia un poco, sí. Hábleme de esas cosas que presiente, que se avecinan. Lo conecto con lo que me decía hace un ratito cuando hablaba. Estoy llegando a una edad en la que me acerco a... Le andan rondando algunas sensaciones, ¿no? Exactamente, no es que yo piense que ya mañana me voy a morir. Es un poco cursi, ¿no? Ya me voy a despedir, me voy, no, ¿qué? Voy a saber yo si me voy a durar 10 años más o 20, o me voy mañana, pero no es la tragedia de la muerte. La muerte es muy hermosa, pienso yo. El miedo es el dejar, no es la muerte, sino dejar de vivir, ese es el miedo. Sí. Sospecho que usted además ha vivido toda su vida como si fuera el último día o el primero, ¿no? Sí, fíjese que sí. Dice que bebí todo lo que había y viví todo lo que hay que vivir. ¿Cómo recuerda los tiempos del vivir y beber? Muy amargos. Bueno, en el momento para mí era fascinante, la magia del alcohol, era muy hermoso, pero luego caía en la realidad y en, ¿cómo se llama aquí? La cruda, la resaca, no sé cómo le llaman. La resaca. Sí. La resaca, moral, más que nada. Qué sé yo, viví momentos muy hermosos, momentos muy amargos, agresivos, mansos. Ahora soy mansa. ¿Se vive la realidad mejor cuando se acepta como es y no se esconde uno detrás de algo, como por ejemplo el alcohol? Sí. Todos
paraísos artificiales. Creo, si yo con el alcohol, imagínese que fui esclava del cigarro y del alcohol, y viví cosas que no entiendo todavía qué fue lo que viví a veces, esa niebla del cerebro, esa cosa oscura del alcohol. Tenía sus magias, como le digo, en las noches del Tenampa con José Alfredo y con Cuco Sánchez y con todos esos compositores ahogados en tequila, pero con esas noches interminables de magia, de música. ¿Entiende el mundo? ¿Le gusta cómo va? No, ¿qué hago? Tengo que ir, no quiero hacer una quijotada, no quiero cambiar nada, estoy a la expectativa, me duelen muchas cosas, pero no hay remedio. ¿Qué hago yo sola? ¿Qué hacemos? No, pero le digo porque da la sensación de que es una mujer tan vital, tan preocupada por las cuestiones que tienen que ver con la sensualidad, con los sentimientos, metida en este mundo que da la impresión de que está solo movido por el dinero, la rentabilidad, el éxito. Horrible. Tiene un aspecto de extranjera en este mundo. Sí. ¿Se siente así? Desubicada en muchos aspectos, sí, tiene razón. Corazón, tiene usted la fama que tiene. ¿Y cómo se defiende de eso? ¿Cómo se defiende de eso? No viera que muy difícil. Paso muy malos ratos porque estoy a la expectativa y en un momento quiero ser yo. Por eso bebí, para cuidarme un poco de mi ternura y de mi sensibilidad, que no me hieran. Me duele mucho que me ofendan, que me molesten, porque yo no molesto a nadie. ¿Le han hecho mucho daño por ser tan sensible? Mucho. ¿Y qué hay que hacer? ¿Ocultar la sensibilidad, reprimirla o disfrazarla? Disfrazarla. Que te vean siempre con eso, muy dura. Yo con el alcohol era así, esa era mi defensa, mi escudo. Su máscara, ¿no? Mi máscara, el alcohol. Decían que la vieja esta es, como dicen en México, un poco matona. No hay tal. ¿Y la voz de dónde le sale, Chabela? Eso no sé. Fíjese que es una cosa que en lugar de llorar cuando nací, canté. Yo creo que fue el primer grito a la vida de amor y de rebeldía y de esperanza, de qué sé yo, desde muy niña me di cuenta que vivía, ya estaba como preparada para sufrir, para ser feliz, para muchas cosas, y todavía lo siento. ¿Qué le decimos a un niño pequeño que nazca hoy, con toda la experiencia de la vida vivida, como la ha vivido Chabela? ¿Qué recado le da? El recado que le doy es que busque las cosas hermosas y sea feliz. La palabra felicidad y paz es lo más importante en el mundo. Mi paz, esa palabra tan pequeña, son 3 letras nada más. La he tenido a base de mucho dolor, pero la tengo, la paz interior. Ahora, si esa paz se pudiera gritarle al mundo que la estudien, es que todo el mundo dice paz. No, en el fondo inmenso de la palabra busca el contenido, pero paz de a verdad. Paz, queremos paz. Ni la pronuncian bien, despacio. Sí, paz que hay que fabricar. Hay que fabricar. Sí. Una cosa, Chabela, decía varias veces lo de buscar las cosas bellas de la vida. Alguien ha dicho que no es fácil buscar las cosas bellas de la vida porque hemos perdido capacidad de ver al mirar y de escuchar al oír. Las cosas bellas existen. Claro. Pero no nos falta músculo, gimnasia para poderlas encontrar. Sí, mucho estar preparada porque como estamos en esta vida cotidiana de dinero, que si la bolsa de valores, que mire lo que está pasando ahorita, entonces nos olvidamos un poco que existe todo lo hermoso del mundo. Lo tienes a tu alrededor para ser feliz en todo. Dígame 4 o 5 cosas hermosas del mundo que tenemos cerca y que nos ayudan a ser feliz y que no vemos. En primer lugar, paz. En segundo lugar, amor, que es el que rige el mundo. Pero amor bien entendido. No pasiones, no, amor. El amor también es una palabra muy difícil. El amor. La paz. Femenino, masculino. Entonces tratemos de que el
amor sea en todas las cosas, no solamente en pareja, no solamente el amor sexual, el amor físico. En todas las cosas, ama todo lo que te rodea, esta silla, esta mesa, el micrófono que le tiene uno tanto miedo. Ya no se oye aquel falsete que es el alma del trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el guapandero. Eran sones de la sierra, las canciones del trovero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña, salerosa, ya se fue. Su pregonero. Chabela, cuando todo el mundo sea ya una autopista, un gran garaje y una gran chimenea de fábricas y un gran ordenador y casi nos cueste mucho encontrar un árbol, ¿qué va a pasar? Pues yo pienso que ya yo me fui. Entonces a lo mejor se nos reencarna. A lo mejor se nos reencarna, ¿no? Sí, no sé. Usted se va a quedar. Bueno, ahí me platica veremos cómo está la cosa. Ya se lo cuento. Yo desde allá lo veo, de otra dimensión. Se lo cuento. ¿Le preocupa el futuro? Bastante. Pero como le digo, si me pongo a pensar en eso me agarra una desesperanza y una angustia que no hay razón, porque soy yo sola, entonces, y si todos nos ponemos en un plan de angustia y de desesperación, entonces pues ya no sirve. Nada, pues no vale. Nada de angustia, nada de desesperación y a buscar todos los elementos positivos, ¿no? Dinos algún truco. A ver, algún truco. Se levanta por la mañana, algo le deprime. Sí. Y de pronto decide que no va a dejarse abatir por la depresión, que va a ganar. Exacto. A ver, ¿qué hacemos? Yo pienso que la gente que se deprime a mí me gusta mucho porque quiere decir que vive y que vibra. Porque una gente pareja, que no tenga esas caídas, yo no creo en eso. A mí me encanta cuando me agarra la depresión. No es que me guste, no, me siento fatal, pero salgo. Entonces es muy hermoso salir de ese hoyo y subir. Entonces subo con una cantidad de ilusiones y de esperanzas y no hay quien se me atraviese en el camino del alma, porque... Sí. Y ha notado usted el gran afecto, ¿verdad, Chabela? ¿Lo va percibiendo aquí en nuestro país? Ay, sí. Viera que esas son las cosas que hacen vivir en la vida, ese amor de ustedes, esa sinceridad, esa cosa adorable del español. No es, pues, ¿por qué nos conquistaron? A ver, ¿por qué? Por esa simpatía, pues así llegaron allá a América y sobre todo nos dejaron de herencia el idioma, que es adorable. ¿Qué le dicen por las calles, Chabela? ¿Qué le dice la gente que se le acerca? Dígame algo que le hayan dicho. Chabela Vargas, esta noche las girardas están repicando las campanas por ti. Caray, yo dije, pero sentí así en el alma un chicotazo de eso que te quedas y dices, Dios, pero qué manera de hablar, ¿no? Y así le digo en Sevilla, ese aplauso por bulerías que el artista siente que yo el dinero no sé, pienso que es una necesidad para vivir dignamente, pero que sea la base de todo en la vida, ¿no? Una frase de esas equivale a tener millones. Connie Méndez, la escritora, dijo una vez en un artículo que yo era la clave tonal del tiempo. ¡Ay, qué bonito! Enorme la frase, porque el contenido estaba yo en Patagonia cuando la oí, fíjese. En los glaciares más grandes del mundo, con el frío más grande del mundo físico y adentro un poco de frío tenía yo. Y cuando oí que me dice una de las Patagonias, tú eres Chabela Vargas, yo estaba a la orilla de un río. En la tarde estábamos filmando una película con Herzog. Y le dije, sí. Y me dice, viste que tú eres la clave tonal del tiempo. Cuando tú te hayas ido,
me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las felices horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras. Y ahora sí que os despido después de esto. Claro, ¿cómo despides? ¿Cómo mejoras esto? Es imposible. Solo nos queda decir adiós. Ha sido increíble. Pues Patri Ignacio, lo dicho, la semana gracias. que viene más. Hasta la semana Volvemos que viene. a viajar y hacemos una pequeña pausa y a la vuelta, la mesa de análisis, volvemos al presente, volvemos a analizar toda la actualidad del día. Ya bastó. Te buscarán mano, te buscará mi boca y aspirar en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverá la sombra. ¿Sabe una cosa, Chabela? Mande usted. Estos chicos jóvenes que están al otro lado del cristal no suelen estar otros días. Han venido, Qué lindo. han venido hoy porque está usted. ¿Qué creen que les llama la atención de usted, Chabela? Pues la voz y el mensaje. Más que la figura física, porque a mis 15 años no, en dólares, ¿no? No, de veras, a mi edad, les doy un mensaje de amor un poco y un poco a veces de sensualidad. No sexualidad, sensualidad en las cosas, en las canciones, en la música. La música es la que la tiene. Yo soy un medio nada más. Tal vez porque ya no estamos demasiado acostumbrados a ver seres vivos. Puede ser que sea por eso. Están ustedes escuchando a Chabela Vargas y alguna canción más de Chabela me gustaría que pudiéramos escuchar hoy. Chabela Vargas, a la que vamos ya a despedir. Pero antes de hacerlo yo quisiera que nos presentara una última canción, esta Cruz de Olvido, para que nos deje así perfumado el estudio con su música. Qué bonito aquello que dijo Chabela de... ¿Cómo son, eh? ¿Qué amante aguanta 20 años de espera? Y sin embargo aquí han aguantado 20 años de espera y muchísimos más, ¿no? Es bonita esa frase, Chabela. No, pues es muy hermoso porque es la verdad. Uh-huh. La verdad de la vida es que ¿quién te espera? Solo un público como ustedes. Por eso vivo aquí. Y yo estoy como enferma cuando... No, qué sé yo, no enferma no. Vivo en otra dimensión constante. Entonces tengo que estar muy centrada porque pierdo el sentido de la realidad con los españoles. No está mal, no está mal. Realmente esta sensación, hemos vivido tantos años con Chabela y sin embargo no la habíamos conocido y es una especial emoción. Vamos a escuchar esta Cruz de Olvido para despedir a nuestra gran invitada de esta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.